Buenas, buenas, pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un video bastante importante que puede ser de curiosidad para muchas personas, ¿no? El tema de este video pues ya lo viste en la descripción, pero si no lo has visto pues es qué le sucede a una persona siendo joven si toma Viagra, o qué le sucede a una persona si toma Viagra sin necesidad de utilizarlo, ¿no? Primero, ¿qué es? ¿Qué es el Viagra? Pues básicamente el Viagra es una sustancia que también se le conoce como sildenafil. El sildenafil es un medicamento recetado para tratar la disfunción eréctil, ¿no? Tal vez aquí te preguntarás, si no eres una persona pues adentrada al tema, ¿qué es la disfunción eréctil, no? Pues básicamente es no poder conseguir una erección con el miembro viril, ¿no? Con el pene. Como lo saben, o si no lo saben, las personas que son hombres en cierto punto de la vida experimentan lo que es una erección, ¿no? ¿Qué es una erección? Cuando el pene se encuentra pues en un constante flujo sanguíneo y este pues tiende a levantarse, a ponerse duro, y básicamente esto es considerado como una erección, ¿no? ¿Qué hace en el cuerpo, no? Aquí tengo algunas anotaciones que son bastante importantes que me gustaría leérselas, ¿no? Número 1. El Viagra, cuyo principio activo es el citrato del sildenafil, pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, PDE5. Su acción principal se centra en el sistema circulatorio y más específicamente en el proceso de erección. Aquí hay una descripción básica de cómo funciona en el cuerpo. Número 1. Relajación muscular. Durante la estimulación sexual, el cuerpo libera óxido nítrico en el tejido eréctil del pene. El óxido nítrico activa una enzima llamada guanilato ciclasa, que a su vez aumenta los niveles de monosfato de guanosina cíclico, CGMP. Número 2. Aumento de CGMP. El CGMP es clave para la relajación de los músculos lisos en el tejido eréctil del pene. Esto permite un mayor flujo sanguíneo hacia el pene, lo que es esencial para su erección. Número 3. Acción del PDE5. La fosfodiesterasa tipo 5 PDE5 es una enzima que normalmente degrada el CGMP. Aquí es en donde actúa el Viagra. Bloquea la acción del PDE5, lo que resulta en una acumulación de CGMP en el tejido eréctil. Número 4. Mayor flujo sanguíneo. Al inhibir la PDE5 y aumentar los niveles de CGMP, el Viagra promueve la relajación muscular y el aumento del flujo sanguíneo hacia el pene. Esto facilita la erección cuando hay estímulo sexual. ¿A qué me refiero con todo esto que acabo de leer? Pues básicamente que lo que hace es, primero, número 1, relajar lo que son los músculos del miembro masculino, para después de todo esto aumentar lo que es el flujo sanguíneo, o sea que vaya más sangre al miembro y así pueda ocasionar lo que es una erección, ¿no? Pero todo esto funciona así de que te lo tomas y básicamente ya, pues no. Aquí viene algo que es muy importante tener en cuenta, que el Viagra no causa erecciones sin estímulo sexual. Eso sí, ayuda a mejorar la respuesta natural del estímulo al facilitar el aumento del flujo sanguíneo en el área genital masculina. Además, su acción se limita al sistema reproductivo y no tiene efecto directo en el deseo sexual. ¿A qué se refiere con todo esto? Pues básicamente que va a facilitar que tengas una erección, pero no la vas a tener así de ya me la tomo, no hago absolutamente nada y ya. Aquí, si tú ves a alguna muchacha que se te hace atractiva, a lo mejor con el simple hecho de solo verla te ocasione una erección, ¿no? Pero esto no hace referencia de que ya vi a la muchacha y ya quiero tener sexo. No, básicamente lo que hace es facilitar el aumento, que te llegue más sangre a tu parte íntima, ¿no? Y esto pues aquí dice que se limita ciertamente a solamente el sistema reproductivo, o sea que solamente te va a llegar más sangre a lo que es el miembro, no a otras partes, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias lleva al usarlo sin necesitarlo? Aquí una pregunta bastante que va más centrada a lo que es el video. Pues esto tiene algunos efectos secundarios, ¿no? Puedes tenerlos, puedes no tenerlos, pero aquí están por si los quieres saber. Número 1, te puede doler la cabeza, puedes ocasionar que te tenga un dolor de cabeza, ya sea leve, medio o incluso una jaqueca. Número 2, puedes ocasionarte enrojecimiento facial, ¿no? Que los cachetes se te pongan todos rojos, que la frente se te ponga muy roja, como un efecto cuando te da mucho calor y te pones muy rojo. Número 3, visión borrosa.
puedes ocasionarte que de cierto punto a otro ya no veas bastante bien. Si usas lentes, pues veas incluso más borroso de cuando no usas lentes, etcétera, ¿no? Y también te puede ocasionar congestión nasal, que se te tape la nariz, que no puedes respirar bastante bien, pero cabe mencionar que todos estos efectos secundarios suelen ser temporales. Puede que te dé en un ratito y después de otro rato se te quiten. Ahí están, son efectos secundarios. Ahora, es muy importante que si tomas este tipo de medicamento, este tipo de fármaco, no lo hagas con otros medicamentos, ya que puede causar la disminución de la presión arterial, ¿no? ¿Qué es la presión arterial? Pues que básicamente la sangre vaya bien, que circule por todo el cuerpo. Al bajar la circulación arterial, puede que la sangre se detenga o no circule bien, no te llegue bien al corazón y puedes ocasionarte pues un problemita, ¿no? Por así decirlo, la sangre no te llega al cerebro o la sangre no te llega bien al corazón, te puede ocasionar algún problema pues médico, ¿no? Ahora, aquí hay otro punto, el riesgo a tener una erección prolongada, ¿no? Como hombres, tal vez tener una erección de que te dure, no sé, 1 hora, 30 minutos, vas a decir, sí, soy muy macho, ¿no? Pero esto es un problema. Al tener una erección prolongada puede ser muy doloroso, ya que puede causar priapismo, que es pues básicamente una erección que la tienes por mucho tiempo, mucha sangre en tu miembro durante mucho tiempo, puede ocasionar que sea doloroso y que algunos otros órganos o algunas otras partes de tu cuerpo no funcionen con normalidad, ya que toda la sangre se ha centrado pues en tu miembro y no llega pues a todas las partes de tu cuerpo, ¿no? Y básicamente esto que es el priapismo requiere atención médica para evitar daño permanente. Esto sí ya es permanente, no es temporal de que sí, ahorita sí y al rato no. Esto puede ser permanente y requiere atención pues médica, ¿no? Ahora, también esto puede causar un riesgo cardiovascular, daños o problemas cardíacos por exceso de circulación. ¿A qué se refiere con esto, no? Como ya te he platicado, el Viagra lo que hace es acelerar lo que es el flujo sanguíneo, de que toda la sangre, o básicamente la sangre te llegue más rápido a lo que es el miembro viril, y esto puede también ocasionar un problema de que como toda la sangre está fluyendo en un solo sentido, por así decirlo, solamente al pene, puede causarte un riesgo o un daño médico que te mande a quirófano, que te mande al doctor, ¿no? Por un exceso de circulación en cierta parte pues de tu cuerpo. Ahora, aquí también hay otro riesgo, que es la dependencia psicológica, que abuses de usarlo sin necesitarlo, ¿no? Por así decirlo, yo lo uso el día de hoy y me siento, sí, soy muy fuerte y miren cómo lo tengo y cosas así, ¿no? Pero esto puede ocasionarte como una obsesión psicológica. ¿A qué se refiere con todo esto? A que, por así decirlo, yo en una semana pues me voy a ver con una chica y digo, ya no me funciona, necesito una pastilla de Viagra, ¿no? Pero yo sin necesidad de necesitarla. Esto ya es básicamente pues psicológico, es una necesidad psicológica, algo que te creas tú mismo sin necesitarlo. Y yo llego al momento con la chica, en ese momento pues no me funciona y digo, ¿sabes qué? Voy a usar la pastilla. La utilizo, todo funciona con normalidad y listo, ¿no? Después de esto, otra semana después, encuentro con otra chica, vamos a tener algún encuentro y ¿sabes qué? Ya no me funciona, porque ya me creé una necesidad artificial, una necesidad falsa en mi cabeza de que yo necesito la pastilla para que me funcione pues el miembro. Esto es a lo que hace la dependencia psicológica, ¿no? Aquí un poquito ya para ir acabando este video, existen riesgos desconocidos que son a largo plazo y deben ser tomados bajo supervisión médica. Existen riesgos, consecuencias que puede llevar el consumo del Viagra si no lo necesitas, que aún no se conocen. Esto pues son datos desconocidos, aún están en pruebas médicas, puede que a ti te cause algo que a otra persona no, etcétera, ¿no? Como conclusiones, básicamente, yo te recomendaría no experimentar con este tipo de situaciones si no lo necesitas. ¿Cómo saber si lo necesitas o no? Acude a tu médico, hazte un diagnóstico. Hay personas que realmente necesitan este tipo de pastillas para que su miembro pues funcione, y en cierta parte porque son médicamente necesarias para ellos. Son tratantes para lo que es la disfunción eréctil,
La disfunción eréctil se debe a varios tipos de factores, pero siempre te recomendaría ir a tu médico. No utilices este tipo de sustancias si no lo necesitas. Puede ser bastante peligroso, puedes hacerte un daño en tu sistema sanguíneo, tu sistema pues cardíaco, te puede fallar el corazón. Son muy peligrosos. Siempre te recomendaría ir al doctor, no te automediques. Y básicamente creo que hasta aquí podría quedar este video. Si el video te sirvió, te gustó, déjame saber acá en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.